Shalom, shalom, querida familia, querida mispajá, queridos Ahim, Nahayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles como siempre a todos, ¿verdad? Que esperando que se encuentren bien en los lugares donde se encuentren, en los países, ¿verdad? De donde pertenezcan cada uno de ustedes. Me da mucha alegría saludarles, hermanos y hermanas. Miren, vamos a continuar en este cuarto audio, ¿verdad? Para concluir el tema que les estoy compartiendo, que es la profecía del tercer templo, ¿verdad? Ya leímos muchas citas, ¿verdad? Ya hay 3 audios anteriores, ¿verdad? En donde, ¿verdad? Ya dimos mucho fundamento, argumento, ¿verdad? Sobre esta profecía. Es bien importante. Es bien importante, ¿verdad? Esta profecía, básicamente, fíjense, es la señal más palpable, se puede decir, ¿verdad? Para los tiempos finales, para la gran tribulación, para lo que es iniciar con lo que son los sellos, ¿verdad? Y posteriormente las trompetas y posteriormente las copas, que son hay 21 juicios en lo que es la gran, bueno, llamémosle la tribulación, ¿no? ¿Verdad? Yo siempre lo divido en 3 partes, que es el dolores de parto, como lo dice Mateo 24. Dolores de parto, de ahí pasamos a la tribulación y de ahí pasamos a la gran tribulación, ¿verdad? Pero todo inicia, todo se puede decir, la etapa de lo que es la tribulación, inicia con cuando se abre el primer sello. El primer sello, estamos hablando del caballo blanco. Y de ahí en cascada, hermanos. De ahí en cascada, durante 3 años y medio, tiene cumplimiento, ¿verdad? Todas estas profecías ahora sí que del surgimiento del personaje, líder político, ¿verdad? Conocido en Israel como el Mashiach. Ellos le van a llamar el Mashiach, su Mashiach. Pero nosotros sabemos perfectamente que es el falso, ¿verdad? Nosotros lo sabemos perfectamente. Entonces, se tienen que cumplir esta profecía. Para que se cumpla la venida del Mashiach, tiene que estar el templo, ¿verdad? O puede ser simultáneo, ¿no? Simultáneo apareciendo el falso, ¿verdad? Se puede estar construyendo el templo. O puede ser que se construya el templo primero y posteriormente aparezca el Mashiach, porque lo tienen que nombrar y lo tienen que sentar en ese lugar Kadosh, como ya lo leímos en 2 de Tesalónica, capítulo 2, verso del 1 al 4. Se tiene que sentar, se tiene que hacer pasar por nuestro Moré Yahshua HaMashiach, y engañará a muchos, menos a los entendidos, al pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. A nosotros no nos podrá engañar, porque nuestro Padre nos está revelando lo que va a suceder, precisamente para no ser engañados a través de su palabra, pues, ¿verdad? Nos está revelando Él todos estos misterios, ¿verdad? Toda esta información, para que no digamos nosotros que no sabíamos. Cuando sucedan, no vayamos a decir, que yo no lo sabía. No. Precisamente nos lo está informando nuestro Padre para nosotros saber y detectar y saber discernir, ¿verdad? ¿Qué es el falso Mashiach? Es decir, saber discernir cuál es la verdad y cuál es la mentira, ¿verdad? ¿Cuál es lo falso, pues? Para eso nuestro Padre nos está preparando y nos está informando. ¿Sale? Entonces vamos a continuar este cuarto audio. Vamos a pedirle permiso a nuestro Padre y vamos a seguir leyendo. Y pues ya vamos a concluir en este audio, ¿verdad? Con este tema muy importante. Pedimos permiso entonces e iniciamos. Baruch atah Yahweh Elokein Yah melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el torato. Baruch atah Yahweh noten hatorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso,
que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torá. Bendito eres, Rey, Rey de Reyes, Supremo y Todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torá. Amén de amén. Bien, bueno, nos quedamos leyendo al final del audio anterior, que fue el número 3, ¿verdad? Leímos lo que es Amós, el libro de Amós. Ahora vamos a leer lo que es Zaharyak, ¿verdad? Zacarías, pues, ¿verdad? Como vienen las Biblias. Vamos a leer Zacarías capítulo 6. Capítulo 6, vamos a Zacarías. Déjeme llegar a Zacarías. Capítulo 6. Verso desde el 9 en lo adelante. Vamos a leer, del 9 al 15. Dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: toma de los del cautiverio, toma de los del cautiverio a Geldaí, a Tobías y a Yehadías, los cuales volvieron a Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del Cohen Gadol, mal llamado sumo sacerdote, Yahoshua, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Yahweh Sebaot, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. Él edificará el templo de Yahweh, y él llevará honra, y se sentará y dormirá en su trono, y habrá Cohen, llamado sacerdote, a su lado, y consejo de Shalom habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helem, Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Yahweh. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Yahweh. Y conoceréis que Yahweh, Sebaot, me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis, obedientes la voz de Yahweh, vuestro Elohim. Aleluya. Fíjense aquí lo que nos dice también, muy importante. Todo esto sucederá, nos sucederá ¿a quiénes? Al pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Y por supuesto que también habrá algunos extranjeros que se incorporarán o se injertarán al pueblo y formarán parte del pueblo de las 12 tribus. Y esto sucederá, dice, si oyeres, obedientes, la voz de Yahweh vuestro Elohim. ¿Y cuál es la voz de nuestro Padre Yahweh? Las escrituras, hermanitos, hermanitas. Las escrituras es la voz de nuestro Padre. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Muy importante, ¿no? Bien, entonces, aquí estamos viendo, nos revela aquí en Zacarías, que él reconstruirá el nuevo templo, ¿verdad? Es decir, cuando en el milenio, ¿no? Esto va a suceder en el milenio. Por supuesto que el templo que se construye ahorita, ¿verdad? Este templo sufrirá destrucción, ¿verdad? Sufrirá daños, ¿verdad? Porque habrá guerras allá en Israel, habrá un terremoto que va a haber, ¿verdad? Entonces, sufrirá daño tanto el templo como la ciudad. Y todo esto serán edificados, tanto el templo como la ciudad también, ¿verdad? Por Yahshua y nosotros también, en el milenio, ¿verdad? A esto se refiere Zacarías. Ahora vamos a leer lo que es Ezequiel. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel. Va muy importante lo que nos va a decir Ezequiel, ¿verdad? Sobre la importancia. Acuérdense que todas las profecías, el tema que acabamos de dar, que es la profecía de los huesos secos, que es la casa de Israel, ¿verdad? Claramente nos lo dice ahí en Ezequiel 37. En este caso, la profecía del
del tercer templo, lo que dice Daniel de las 70 semanas de Daniel. Todo, fíjense, todas las profecías al final nos llevan, fíjense, a Yahshua. Todas las profecías nos llevan a Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahshua cumple todas las profecías. Yahshua cumplió cuando vino las profecías que hablaban de él, sobre su primera venida, sobre venir a traer el shalom, a traer las buenas nuevas de salvación. Esas las trajo Yahshua, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Isaías 62, si no mal recuerdo, donde él anuncia las buenas nuevas de salvación. Vamos a recordarlo rapiditamente, ¿no? Para que no nos gane el tiempo. Pero todas las profecías las cumple Yahshua, ¿verdad? Dice, creo que es 61. Dice, el Rúa de Yahweh, el Adón, está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé honra en lugar de ceniza, de óleo de gozo en lugar de luto. Estas son, fíjense, estas son las profecías o las buenas nuevas de salvación que anunció Yahshua, dice también. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para honra suya. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, ¿verdad? Eso sucederá. Yahshua eso vino. Fíjense, aquí cumple Yahshua en el nuevo pacto. Por eso hizo un nuevo pacto, ¿verdad? Donde él dice que Rahem quiero, no sacrificios. Él ya viene, ¿verdad? Por eso abolió decretos, leyes y juicios. No abolió Torah. Ese es el gran error y engaño, ¿verdad? Que cayeron nuestros hermanos cristianos, creyendo que Yahshua vino a abolir Torah, cuando eso es mentira. Yahshua no vino a abolir la Torah. Él, lo que sí abolieron, como les repito, son los decretos, leyes sobre los sacrificios de los animalitos, de los corderos, etcétera, y también los juicios. Porque ¿cuáles eran había muchos juicios? Acuérdense si alguien adulteraba y eran hallados en el acto, pues eran apedreados hasta la muerte, ¿no? Entonces eso nuestro Yahshua vino a tener rajem, ya no ser tan estricto, porque el pueblo no pudo, hermanitos y hermanitas, el pueblo no pudo ser Kadosh como lo pidió nuestro Padre Yahweh. Él quería un pueblo Kadosh, desafortunadamente no pudieron. Entonces, ¿qué dijo? ¿A qué viene Yahshua? Dice, bueno, como no pudieron, ahora quiero Rahem, mal llamada misericordia, ¿verdad? Es decir, ya no quiero que los decretos sean tan rígidos y los juicios tan rígidos. Ahora quiero piedad, ¿verdad? Quiero perdón. Quiero que se perdonen unos a otros, porque yo vengo a perdonar, porque Yahshua a eso vino, a anunciar las buenas nuevas de salvación y a perdonar, porque Él nos perdonó, porque Él se sacrificó por nosotros para que nosotros fuéramos salvos, para quitar el pecado de nosotros, para perdonarnos por nuestros pecados. Él nos redimió de nuestros pecados, ¿verdad? Para que nosotros se nos fuese perdonados
y fuésemos salvos ante nuestro Padre Yahweh. Fuésemos justificados ante nuestro Padre Yahweh. Porque como pecadores no íbamos a volver a casa, hermanitos, hermanitas. No íbamos a poder volver a casa. Tenemos que ser limpios de nuestros pecados y a eso vino Yahshua, ¿verdad? Entonces, por eso vino Yahshua. Y cuando se le acepta a Yahshua en nuestros corazones, ¿verdad? Pues tenemos que andar recto porque Yahshua nos perdonó. Aceptando a Yahshua en nuestros corazones, ¿verdad? Nuestros pecados nos son perdonados. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues buscar la limpieza, buscar ya no volver a pecar, ¿verdad? Claro, es imposible y nuestro Padre lo sabe y Yahshua lo sabe, ¿verdad? Pero hay que buscar esa firmeza, esa limpieza, ¿verdad? Esa justicia, esa verdad. Y evitar volver a pecar. Y si pecamos, por eso hay que estar en constante comunión con nuestro Padre, pidiéndole perdón siempre. Porque nuestro cuerpo carnal es pecador. Y tenemos que estar pidiendo perdón, ¿verdad? Porque no estamos exentos de pecar, ¿verdad? Pero siempre buscando el no hacerlo, ¿verdad? Porque podemos pecar inconscientemente, pero lo que tenemos que evitar, pecar conscientemente, ¿verdad? Es decir, sabemos, porque ya ahorita nosotros sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado. Y si lo hacemos cosas que es, ¿verdad? Que conocemos que es pecado y aún así las hacemos, hermanos, hermanas, eso no es conveniente. Quiere decir que no estamos bien firmes a los pies de Yahshua. Quiere decir que estamos tambaleantes. Entonces necesitamos reafirmarnos y evitar cometer pecados. Como les vuelvo a repetir, no estamos exentos de cometerlos, pero que no sea, ¿verdad? Que no sea nuestra, sabiéndolo pues, que no lo cometamos siendo conscientes de que es pecado. Eso es lo que debemos evitar, porque por eso se nos vienen muchas aflicciones y tribulaciones, hermanitos, hermanitas. Se nos vienen muchas aflicciones y tribulaciones, ¿verdad? Entonces eso lo debemos de evitar, porque eso nos permite a nosotros, buscar siempre limpiarnos más, cada vez más, ¿verdad? Eso nos da protección de nuestro Padre. ¿Para qué? Para que nuestras aflicciones y tribulaciones no sean tan fuertes, ¿verdad? Sean más leves, ¿verdad? Porque aflicciones y tribulaciones las vamos a tener siempre. Eso no nos lo vamos a quitar, porque eso por nuestra naturaleza pecadora, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Para terminar este tema. Dice Ezequiel 20, del 33 al 44. Fíjense lo que dice. Vivo yo, dice Yahweh el Adón, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos. Ahí litigaré con vosotros cara a cara. Litigaré, fíjense bien lo que nos está diciendo Yahshua, nuestro Mashiach. Ahí nos verá, ahí le conoceremos nosotros a Yahshua, nuestro Mashiach, nuestro Padre Yahweh, cara a cara. Porque ya cuando entremos al milenio, entraremos en un cuerpo limpio, en un cuerpo de luz, un cuerpo incorruptible. Y ahí sí le podemos ver a nuestro Padre y a Yahshua, nuestro Mashiach. Por eso él dice, litigaremos cara a cara. Es decir, platicaremos cara a cara. Aleluya. Eso es tremendo, preciosa esa profecía, ¿verdad? Entonces, por eso hay que esforzarnos para estar con Yahshua, nuestro Mashiach. Dice, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Yahweh el Adón. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto.
Y aparte, y apartaré de entre vosotros, dice, a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Yahweh. Y a vosotros, oh casa de Israel. Fíjense bien lo que dijo acá en el párrafo anterior. Dice, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. No entrarán los rebeldes, los que se rebelaron contra mí, los que no le aceptaron, pues, los que no aceptaron a Yahshua en su corazón. ¿Va? Ellos no entrarán a la tierra de Israel. Pero dice el 39, y a vosotros, oh casa de Israel, a nosotros, hermanos, hermanas, así ha dicho Yahweh el Adón, andad cada uno tras sus ídolos y servidle, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi Kadosh nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi Kadosh monte, en el alto monte de Israel, ¿cuál es su Kadosh monte? El monte de Tisión, donde va a estar el templo y donde también va a estar la ciudad de Israel, de Jerusalén, perdón. Dice, ahí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra prometida. Allí los aceptaré y ahí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya consagrado de entre las tierras en que está y los haya congregado, de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré purificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Yahweh cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Yahweh cuando haga con vosotros por Ahavá de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Yahweh el Adón. Aleluya. Aleluya. Aquí están las promesas de nuestro Padre Yahweh, ¿no? Él nos llevará a la tierra prometida. Como incienso, fíjense bien, como incienso agradable nos aceptará nuestro Padre y Yahshua. Cuando los haya sacado, dice, de entre los pueblos, y los haya congregado a las tierras en que estáis esparcidos, de las tierras en que estáis esparcidos, y seré purificados en vosotros a los ojos de las naciones. Aleluya. Como incienso agradable, así le somos nosotros, nuestro Padre. Nosotros somos un tesoro, un tesoro escogido para nuestro Padre. Nuestra emuná, el nosotros creer en nuestro Padre, confiar en nuestro Padre y en Yahshua nuestro Mashiach, eso es el tesoro más preciado para nuestro Padre. Eso es nuestra emuná, mal llamada fe. Por eso nosotros no debemos de titubear, hermanitos y hermanitas. No debemos de desconfiar. Nosotros debemos de dejarle todo a nuestro Padre, todos nuestros problemas, nuestras aflicciones y tribulaciones, todo lo que nos aflige a nosotros, todo lo que nos suceda, ¿verdad? Que creamos que es malo, dejémoselo a nuestro Padre. Nosotros no nos preocupemos. Nosotros hay que preocuparnos, sí, pero por aprender de Torah, por conocer más de nuestro Padre. Eso es lo que debemos de preocupar nosotros, por obedecer Torah, por hacer la obra de Torah. Eso es lo que debemos estar preocupados nosotros. Dejémonos de preocuparnos si estamos enfermos, ¿verdad? Si no tenemos dinero, ¿verdad? Si tenemos algún problema de deuda, si tenemos ¿verdad? Algún problema de accidente, ¿verdad?
eso no nos debe de preocupar. Sí, hay que atenderlo porque son compromisos terrenales que tenemos que cumplir. Pero no hay que preocuparnos. Hay que confiar en nuestro Padre, ¿verdad? Si estamos enfermos, gravemente enfermos, hay que confiar en nuestro Padre que Él nos sanará. Porque esa enfermedad, hermanitos, hermanitas, esa enfermedad nos va a traer, esa enfermedad nos está purificando nuestra alma, está purificando nuestro corazón, nuestra mente, nos está limpiando pues de las cosas malas de este mundo. Nos está haciendo, fíjense lo que nos hace una enfermedad, buscar a nuestro Padre y hacer oración con Él, adorarle, ¿verdad? Eso es lo que nos causa una enfermedad. Sea grave o no sea grave, nosotros no nos debemos de preocupar. Si es un accidente como le sucedió a nuestros hermanitos, ¿verdad? Hijos de nuestra hermana Selene y nuestro hermano Mario Suichi, nuestros hermanitos Caleb y Ani, ¿verdad? Para ellos les va a traer esa experiencia que tuvieron ellos del accidente, ¿verdad? Les va a traer a ellos muchas bendiciones, porque esa aflicción y tribulación que ellos pasaron les va a hacer querer conocer más de nuestro Padre Yahweh. Y nuestro Padre sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Les está tocando la puerta, les está llamando. Y cuando uno no entiende, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Cuando uno a veces no entiende el llamado de nuestro Padre, pues Él nos trae de alguna u otra manera, ¿verdad? Nos pone en situaciones difíciles, quizás en alguna enfermedad grave, se puede decir, porque puede haber enfermedades graves. Nos pone en esa situación para que nosotros le busquemos, para que vengamos a su camino, para que busquemos a Yahshua, nuestro Mashiach. Porque Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra salvación. Entonces, nos pone en ese tipo de situaciones, hermanito, hermanita. Entonces, no nos alarmemos, ¿verdad? Yo sé que es difícil, ¿verdad? Superar eso o llegar a ese estado de conciencia. Llegar a ese estado de estabilidad, a ese estado de muná, de shalom, de conocimiento de Torah, de conocimiento de la palabra, de comunión con nuestro Padre. Es difícil llegar a ese nivel, pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo porque es lo único que nos trae la shalom. Es lo único que nos da la paciencia, la shalom. Y por ende nos libera de todas nuestras preocupaciones, de nuestras aflicciones y tribulaciones. Por eso tenemos que elevar nuestro nivel de muná, mal llamada fe. ¿Y cómo lo vamos a elevar? Conociendo más de la palabra de nuestro Padre, escuchándolo más, profundizando más en su mensaje, conocer más de su palabra, de su mensaje verdadero, ¿verdad? Eso es lo que nos va a hacer llegar a nosotros a un estado de shalom, a un estado de muná muy poderoso en nosotros, y nos va a quitar, y eso nos quita toda preocupación, porque aprenderemos a confiar en nuestro Padre, porque no es fácil aprender a confiar en nuestro Padre, hermanos. Se los digo por experiencia propia, ¿verdad? Pero yo he trabajado, sigo trabajando mucho en eso. He trabajado mucho en eso, en la emuná, y sigo trabajando mucho, hermanito, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Hay que lograr ese nivel de emuná, en donde nos despojemos de todas nuestras preocupaciones, hermanito. Sintámonos, como me lo han dicho a mí, hasta mi familia, hasta mi mamá, me lo ha dicho, ¿no? Que como el niño del limbo, dice, yo no sé qué es el niño del limbo, pero me imagino que es alguien que no está en este mundo, alguien que su mente está, si me explico, está en otras cosas, pues en las cosas de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad?
Mi mente ya no está aquí en las cosas de este mundo. Mi mente, mi corazón, mi alma están en las cosas de mi Padre, ¿verdad? Meditando diariamente en su palabra, en su Torah. Entonces, no importa que me digan que soy el niño del limbo, ¿no? No importa, porque es así, ¿verdad? Yo voy por las calles y sí, camino, hago mis cosas aquí terrenales, pero mi mente no está aquí. Mi mente está puesta en Yahshua, en nuestro Padre Yahweh, en Torah y en obedecerle. Ahí está mi mente, en Torah y hacer las obras de Torah y en obedecer a nuestro Padre y hacer todo lo que le agrade a nuestro Padre, ¿verdad? Así que si a ustedes les dicen igual, bienvenidos, porque quiere decir que andamos por el camino correcto. Ok, vamos a continuar, hermanito. Todo este tema nos lleva a ese tipo de reflexiones, ¿verdad? Y es bonito y es bueno que ustedes también, ¿verdad? Lo conozcan y lo trabajen. No nomás lo escuchen, trabajenlo. Pónganlo en práctica. Es que todo lo tenemos que poner en práctica. Las obras de nuestro Padre tenemos que ponerlas en práctica. No nada más hablarlas, escucharlas, no. Ponerlas en práctica. Porque acuérdense que nuestro Padre nos pide que seamos hacedor de la palabra. Y el hacedor, eso es, ponerla en práctica, no nada más escucharla. ¿Sale? Ok. Entonces ahora vamos a leer capítulo 37 del mismo libro de Ezequiel. Capítulo 37, verso del 21 al 28. Del 21 al 28 dice: Así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David, será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán. Y los pondrán por obra. Aquí muy importante, fíjense bien. Y andarán en mis preceptos, es decir, en Torah. Y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Eso es lo que les comenté ahorita. No nomás hay que escucharlo, hay que andar en cumplimiento de los estatutos, porque hay que ponerlos por obra. Hay que ponerlos por obra. ¿Cuál es la obra? Hermanos, ayudar a nuestros hermanos, los más necesitados. Y esos ahí donde sea, en todas partes del mundo hay mucho hermano necesitado al que podemos ¿verdad? Ayudar, apoyar. Eso es lo que quiere nuestro Padre. Esa es la obra, porque eso es parte de su Torah, de sus misbot, mandamientos, pues. Dice: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Fíjense bien. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Es decir, será nuestro príncipe para siempre. Y haré con ellos pacto de shalom, pacto para siempre, mal llamado perpetuo. Será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi templo entre ellos para siempre. Aleluya. Y pondré, dice Yahweh, nuestro Padre, y Yahshua, nuestro Mashiach, y pondré mi templo entre ellos para siempre. Aleluya.
Estarán en medio de ellos mi templo, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, purifico a Israel, estando mi templo en medio de ellos para siempre. Aleluya. Miren, acuérdense que nos vamos a salvar. Bueno, así está la promesa de nuestro Padre en Zacarías capítulo 13, verso 8 y 9, ¿no? Se salvará únicamente la tercera parte de la población mundial, ¿verdad? O del total del pueblo escogido, o del pueblo escogido de nuestro Padre, ¿no? Únicamente el remanente fiel, que es la tercera parte. Pero de ellos, de esa tercera parte, por supuesto que serán de las 12 tribus, ¿verdad? Entonces, de esas tercera parte, nuestro Padre escogerá quienes serán los servidores del templo, que vivirán en su Kadosh ciudad de Jerusalén, porque estará la ciudad de Jerusalén, y en medio de la ciudad estará el templo, ¿verdad? Entonces, ahí vivirán en la ciudad de Jerusalén, junto con el templo, ¿verdad? Todos los servidores, los que servirán al templo. Pues sí, son muchísima gente, ¿eh? Muchísimas personas que servirán al templo. No sabemos si nos vaya a tocar a nosotros, ¿verdad? Ser parte, ¿verdad? De los servidores del templo, ¿verdad? Como dice aquí, tomarán también de la casa de Israel y de ambos tomarán, pero de la casa de Yahudá y de la casa de Israel, para servidores de su templo, y habitarán ahí en la ciudad de Jerusalén. ¿Sale? Los demás, el demás remanente, estaremos distribuidos en las demás ciudades. Ya les he comentado yo que van a quedar 70 ciudades nada más. Ahora que venga la gran tribulación, ahora que venga, pues, ¿verdad? La restauración, ¿verdad? Ahora que se ha quitado el pecado, la maldad, es decir, que se dé la cosecha, pues, del trigo y la cizaña. Acuérdense que la cizaña será destruida. ¿Y la cizaña, quiénes son la cizaña? El impío. ¿Sale? Y el buen fruto, ¿quiénes somos el buen fruto? El remanente fiel. La tercera parte, como lo dice Zacarías 13, 8 y 9. Ese seremos el buen fruto y somos los que vamos a quedar aquí, ¿verdad? Lo demás será destruido, porque es la cizaña. Entonces, nosotros quedaremos distribuidos en 70 naciones, incluyendo Israel. ¿Sale? Entonces, ¿por qué 70 naciones? Acuérdense que siempre el 70 ha venido desde la antigüedad, porque 70 ancianos. Acuérdense cuando Moisés nombró a 70 ancianos para que lo auxiliaran a él, ¿verdad? En las cuestiones de obediencia de Torah. En las cuestiones pues de jueces, se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos evaluaban, ¿verdad? Cualquier situación, cualquier queja, cualquier demanda, ¿verdad? Era con ellos, con los ancianos, con los 70 ancianos, ¿verdad? Claro, cada tribu tenía sus ancianos, y esos ancianos pues eran los conocedores de Torah, y venían a ser como los jueces, pues, ¿verdad? Ellos juzgaban de acuerdo a las pruebas y ellos impartían la justicia, ¿verdad? Todo de la mano de Yahshua nuestro Mashiach y nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Entonces van a quedar 70 naciones porque de allá viene, ¿no? Luego esa enseñanza la vamos a dar también, del por qué decimos nosotros que son 70 naciones las que van a quedar, ¿verdad? Y no nomás la decimos nosotros, porque miren, todo checa, miren, ahorita en la actualidad están registradas en la ONU, en las Naciones Unidas, 210 naciones. Y si nosotros sacamos la tercera parte de esas 210 naciones, creo que hay un poquito más, 212, 213 naciones, algo así, registradas en la ONU, pero únicamente subsistirá la tercera parte, como dice Zacarías capítulo 13, verso 8 y 9. Y si nosotros dejamos la tercera parte de esas naciones, pues quedarían 70. 7 por 3, 21. Son 210 naciones en global, en total las que hay. Y la tercera parte serían 70 naciones, para que vean que todo coincide.
¿verdad? Entonces, en esas 70 naciones quedaremos la tercera parte de la población mundial. ¿Verdad? La tercera parte nada más de la que va a subsistir. Entonces creemos nosotros que esas 70 naciones van a ser allá en Israel. En Israel y alrededor de Israel, ¿no? Lo que se le llama por allá el Medio Oriente. Ahí creo que estarán las 70 naciones, y por supuesto que eso crecerá, ¿no? Pues en el milenio nos podemos reproducir, ¿verdad? Y por supuesto que esa tercera parte que quedemos nos vamos a multiplicar en el milenio. Eso ténganlo por seguro. De manera que cuando ya llegue el octavo milenio, cuando sea desatado el enemigo que está, acuérdense que él va a estar encarcelado por 1000 años. Cuando ya él se cumple el milenio y sea desatado en el octavo milenio, pues va a engañar a muchas naciones. ¿Por qué? Porque muchas naciones nuevas que surgieron, ¿verdad? Que surgieron de la reproducción, ¿verdad? Del remanente, serán engañadas por el enemigo también, ¿verdad? Y muchos de ellos serán destruidos y serán llevados al juicio, ¿verdad? Y ahí sí, muchas, las que no, ¿verdad? Recapacitaron y reconocieron a Yahshua, pues irán desafortunadamente, ahora sí, de forma definitiva, al lago de fuego junto con el Rachá, con el enemigo, ¿verdad? Y es un sufrimiento eterno. Ahí ya no hay retorno. Ahí ya la última, es el último juicio final, por eso se le llama el juicio final. Ya, si tú antes de llegar a ese juicio tuviste la oportunidad de reivindicarte, ¿verdad? De portarte bien y y reconocer a Yahshua, nuestro Padre Yahweh, y andar en obediencia de Torah. Si no lo hiciste, pues se van a ir todas esas almas que no reconocieron a Yahshua, se van a ir al lago de fuego, al sufrimiento eterno, ¿verdad? Entonces, así más o menos, así está, ¿verdad? La profecía, hermanito. Entonces, hay que buscar tratar ser del remanente fiel que se va a salvar dentro de esa tercera parte. Que estamos hablando alrededor de, pues ahorita hay poquito más de 7,000 millones de seres humanos. Saquen la tercera parte, estamos hablando de alrededor de 2 millones, 2 millones y medio más o menos, que se van a salvar. Y esperemos ser de ese 2 millones. Esperemos ser de esa tercera parte, hermanos, hermanas. ¿Sale? Bueno, vamos a terminar leyendo entonces lo que es Ezequiel, capítulo 40, del 1 al 4. Fíjense bien. Dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Yahweh y me llevó allá, dice Ezequiel. En visiones de Elohim me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Aleluya. Y aquí viene, ¿no? Lean ustedes del 40 en adelante en Ezequiel hasta que termina. Ezequiel termina hasta el capítulo 48. Lean del capítulo 40 al 48 y viene la descripción del templo. Viene todo, quién va a ser nuestro príncipe, ahí viene David Mele, acuérdense, ya lo leímos. ¿Quién va a ser nuestro rey? Yahshua, nuestro Mashiach. Y nuestro supremo rey ya sabemos que es Yahweh Sebaot.
Entonces, aquí viene todo, habla del templo. Te habla te habla del atrio, de cómo está, de todas y cada una de las partes del templo. Las cámaras de los cantores y sacerdotes, el pórtico del templo, ¿verdad? Te habla también de las puertas, del trono, ¿verdad? Del lugar, del altar, el lugar donde se van a llevar las ofrendas, la puerta del príncipe, ¿va? También la puerta por donde va a entrar Yahshua, que es la puerta del oriente. Te habla de los cohenim, mal llamados sacerdotes, los que van a ministrar ahí en el templo, ¿verdad? Te habla de la porción. Y en fin, te habla inclusive ya al último, te habla de la, ¿verdad? De la distribución de la tierra. Cuando ya lleguemos al milenio, ¿verdad? Se nos van a repartir las tierras por tribu, ¿verdad? A cada tribu se le va a repartir una porción de tierra. Y todo el extranjero, ¿verdad?, que haya aceptado a Yahshua, ¿verdad? Y depende a la tribu a que pertenezca, porque va a pertenecer, todo el extranjero va a pertenecer al pueblo de las 12 tribus, va a ser injertado a la tribu a la cual, por la cual él conoció la palabra, por la cual él llegó a Yahshua, ¿verdad? Entonces va a pertenecer a esa tribu. Al final de cuentas va a ser también merecedor, heredero de tierra también, el extranjero, pero ya no va a ser extranjero, sino ya va a ser pueblo de las 12 tribus. A eso te habla. Entonces léanlo completamente y ahí te va a describir todo el templo, todo el templo. El templo que va a ser prácticamente la ciudad de Jerusalén. Va a ser una ciudad amurallada, ¿verdad? Te habla del río que va a correr por la ciudad, preciosa, las calles preciosas todas. Va a ser una hermosura, hermanos. Va a ser algo muy bonito, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos el tema que es la profecía del tercer templo, ¿verdad? Es una señal contundente, hay que estar al pendiente, ¿verdad? Hay que estar siempre al pendiente de todas las noticias que suceden allá en Israel, porque lo que sucede en Israel es lo que nos va a dar la pauta para nosotros conocer lo que va a suceder en el resto del mundo, ¿sale? Entonces, esta profecía es cuando escuchemos en Israel que ya se está construyendo el tercer templo, aguas, hermanito, porque hay que ponernos buzos y hay que meternos de lleno desde ahorita, no hay que esperar que nos digan que ya se está construyendo el tercer templo. Desde ahorita hay que conocer más de la palabra, hay que meternos más a aprender del mensaje de nuestro Padre. Entonces, cuando suceda eso, lo del tercer templo, es porque ya se va a nombrar al falso Mesías. Y va a ser nombrado y va a tomar posesión, ¿verdad?, del templo. Va a tomar posesión del templo. Y entonces sí, hermanitos, hermanitas, se viene ahora sí, ¿verdad?, el desenlace, lo que dice en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis 6, capítulo 6, que es cuando se empiezan a abrir los sellos, que es cuando se empieza a abrir el primer sello, que es el caballo blanco del Apocalipsis, y el caballo blanco es el falso Mashiach. Lo voy a leer, fíjense, porque luego vamos también a meternos a leer cada uno de estos, de los sellos, de las trompetas y de las copas. Dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese es el caballo blanco del Apocalipsis. Ese es el falso Mesías. Va a salir para vencer, por supuesto que sí, y va a vencer a los Kadosh, va a ser persecución y muchos de los Kadosh, ¿verdad?,
No sabemos si nos toca a nosotros o no, pero nosotros hay que estar listo, ¿verdad? Yo ya estoy listo para cuando mi Padre nos ocupe, nos necesite, ¿verdad? Y si ese es su deseo, si ese es su propósito, estamos listos, hermano. Estamos listos para dar la guerra, para dar la batalla, ¿verdad? En esos últimos días, porque vamos a dar una dura batalla contra el enemigo, contra el Rachá, contra el representante del enemigo aquí en la tierra. Es decir, contra el representante de Satanás, pues, aquí en la tierra, que es el falso Mesías. Vamos a dar una dura batalla contra ello. Entonces, de ahí empieza, ya viene el cumplimiento de los sellos, de las trompetas y de las copas, ¿verdad? Pero esa es la señal contundente. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que ustedes escuchen, analicen, lean todos los argumentos y fundamentos que yo les di. Escuchen los audios, porque esta profecía, así como la anterior de los huesos secos, son muy contundentes, hermanita. ¿Sale? Bueno, pues aquí concluimos este tema, ¿verdad? Nos volveremos a ver en un nuevo audio, ya iniciando un nuevo tema, ¿verdad? Por lo pronto, que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yacodé y su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestros caminos, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Shalom, shalom, familia. Shalom, shalom para todos.